Hola, bienvenidos a nuestra quinta parte de nuestro curso básico de Excel. Recuerden que estamos conociendo pestaña a pestaña todos los botones y sus funcionalidades dentro de ellas. Aquí vamos a continuar con nuestra pestaña de inicio conociendo estos últimos que nos faltan. Vamos a ir aquí directamente al ejemplo y vamos a iniciar con nuestro apartado de estilos y vamos a empezar con el formato condicional. El formato condicional es muy útil al manejar datos en Excel porque, por ejemplo, vamos a observar para lo que nos sirve. Acá yo tengo esta base de datos y me gustaría señalar los valores de un color que están dentro de un rango que yo elija. Para hacer esto, voy a seleccionar mi base de datos, voy a pulsar Control E, por ejemplo, o más bien voy a seleccionar únicamente los valores numéricos y me voy a dirigir aquí al formato condicional. En el formato condicional, miren lo que voy a hacer, voy a elegir aquí donde dice Nueva regla. Y esto nos lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero en este caso yo voy a elegir este segundo tipo de regla que se llama aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y si observamos acá tengo parece complejo, pero si lo leemos a detalle es muy sencillo. Dar formato únicamente a las celdas con valor de la celda, por ejemplo, en este caso, y lo voy a poner entre 0, porque así lo quiero, entre 0 y 100, que se me muestren de un color, y el color lo puedo elegir aquí. Observemos donde dice formato, voy a pulsar aquí, me abre esta ventana y voy a elegir, por ejemplo, en relleno. Aquí voy a pulsar clic, voy a ponerle que me los muestre de un color amarillo, supongamos. Aquí me muestra la vista previa, voy a pulsar en aceptar, nuevamente en aceptar, y ahora observemos que todos los valores dentro del rango que yo elegí se me pintaron del color que yo necesitaba. Esto es una de las muchas funcionalidades que nos ofrece este botón de formato condicional. Voy a profundizar en él en nuestro curso intermedio de Excel. Si continuamos, nos damos cuenta que encontramos este botón que dice dar formato como tabla, y dar formato como tabla nos permite acceder a diferentes funcionalidades precisamente en nuestra base de datos. Para hacerlo, para dar el formato como tabla, vamos a pulsar Control T y vamos a pulsar aquí. Miren lo que nos dice, ¿dónde están los datos? Ya los elegí. ¿La tabla tiene encabezados? Pues sí, y voy a pulsar en aceptar. Ahora, si observamos, al darle formato como tabla a mi información, miren que aquí me apareció esta nueva pestaña en la que hay diseño como tabla y me permite hacer otro tipo de tareas o otro tipo de accesorios o funcionalidades que me permiten o me ayudan en mi manejo de los datos. Aquí ya tenemos en nuestra pestaña de inicio, ya tenemos estos dos botones, ya los conocemos. Estilo de celdas, precisamente, vamos a conocerlo, precisamente lo que hace es darnos estilo a nuestras celdas. Si yo, por ejemplo, selecciono mis títulos y me dirijo a estilo de celdas, observemos lo que va a suceder con mis títulos, de acuerdo a lo que yo quiera o mi gusto. Si yo me dirijo ahora al apartado de celdas, en celdas, y como se logra leer, podemos ver que dice insertar, eliminar, formato. Acá me va a permitir insertar celdas, hojas, columnas, y también me va a permitir eliminar filas, columnas, hojas. Y yo les voy a dejar un video muy corto, por aquí en algún lugar del video, les voy a dejar un video corto para que aprendamos a utilizar estos botones con comandos. Por ejemplo, si yo quiero insertar una columna, no es necesario, y observemos bien, no es necesario venir aquí a perder tiempo escribiendo o dando clics demasiados para insertar una columna. Miren, no, yo puedo simplemente ubicarme en mi columna y pulsar control más y ya tenemos insertada nuestra columna. Si yo busco eliminarla, por ejemplo, voy a seleccionar mi columna, la selecciono toda, puedo pulsar clic aquí en la letra C en este caso y voy a pulsar ahora control, la combinación de teclas control menos, y listo. Ahora ya terminamos de conocer estos dos apartados y vamos a continuar aquí con el de edición. El de edición, observemos que aquí que me dice sumatorio o promedio, si yo me ubico, por ejemplo, al final de mi base de datos y solamente me dirijo y pulso clic aquí en suma, miren lo que va a hacer Excel, me trajo la suma, aquí en este caso, de estos valores de mi tabla. Ustedes pueden profundizar conociendo más sobre ello, máximo, mínimo, etcétera, etcétera. Este botón hacia arriba, hacia la derecha, lo que me va a permitir, y vamos a ver el ejemplo de lo que va a hacer. Yo voy a escribir, por ejemplo, este número, y si yo me ubico aquí en la celda al lado y despliego,
y le digo que hacia la derecha, lo que hizo el botón fue que me copió la información de aquí y me la trajo acá. Ustedes pueden profundizar de acuerdo a lo que necesiten conociendo más de este botón. Ahora lo que vamos a hacer es conocer este borrar. Este borrar es muy utilizado, o yo lo utilizo mucho, y es cuando algunas veces tengo formatos de moneda, de estilo en unas celdas, y yo al oprimir o al pulsar aquí en borrar todo, puedo borrar toda mi información. Acá tenemos estos dos botones que es ordenar y filtrar. Ordenar y filtrar es muy útil, pero cuando lo usamos con los filtros acá en nuestra pestaña de datos, pero más adelante lo conocemos. Pero acá simplemente yo me voy a ubicar en cualquier lugar de mi base de datos. Voy a pulsar en ordenar y filtrar y miren lo que me pide o lo que me ofrece. Por ejemplo, ordenar de mayor a menor. Estos números, miren, yo estoy ubicado en esta celda y de mayor a menor, y miren cómo me ordenó, en este caso de menor a mayor, mis valores en esta columna. Si yo pulso en este botón de buscar y reemplazar, hay uno que es muy utilizado que precisamente es reemplazar. Yo también puedo acceder a él pulsando Control L, y a mí algunas veces yo quisiera reemplazar alguna palabra dentro de mi base de datos. Por ejemplo, yo tengo aquí, estas las tengo en inglés, entonces por ejemplo dice speaker y yo quisiera cambiarla a una palabra o a una sigla más corta. Observemos que dice speaker. Yo quisiera reducir, cada vez que encuentre esta palabra la reemplace con algo. Yo voy a poner por ejemplo SP y voy a pulsar aquí reemplazar todos. Me dice que reemplazó todos y miren que cada vez que encontró la palabra speaker, acá me la reemplazó por la que yo elegí en este caso, que era SP, y así lo hizo en todas las celdas que yo seleccioné. Complementos, y para terminar y no hacer más largo, complementos. Acá podemos encontrar una cantidad de complementos súper útiles. Por ejemplo, hoy en día ChatGPT, que más adelante lo vamos a conocer, muy útil al momento de analizar datos. Seguramente también por acá encontramos Solver, que también lo vamos a conocer. Y por último, esta última funcionalidad que se llama analizar datos. Esta la trae Office 365. Si la tienen, si no la tienen, no es que sea mejor, crucial para utilizar Excel. Si la tienen está chévere, si no, pues en este caso voy a elegir mi base de datos, me voy a dirigir aquí a analizar datos y me va a hacer unos análisis sencillos y simples de mi información. Miren, me permite traer aquí, si observamos, una tabla dinámica o de pronto aquí también unos gráficos, y si a mí me parecen útiles yo los inserto en mi información.